¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los retos en la conservación de la biodiversidad en el país. Un tema muy importante porque sí, aquí en Costa Rica pues estamos acostumbrados a ver biodiversidad en todas partes. Tenemos un país rico en esta materia, uno de los países más ricos, de hecho, en biodiversidad del planeta. En este pequeño territorio tenemos más de 500.000 especies y esto conforma el 6% de la biodiversidad mundial. Pero este privilegio también conlleva muchas responsabilidades y una de ellas es la conservación de esta riqueza que contamos como país y que no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a todo el planeta. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Carlos Manuel Rodríguez Echandi, exministro de Ambiente. Bienvenido a Una Mirada, un gusto tenerlo aquí. No, muchísimas gracias, Maribel, es un placer acompañarlos. Como conversábamos en la introducción, tener una biodiversidad tan grande, tan vasta, es un privilegio para este pequeño país, pero también conlleva una gran responsabilidad. Así lo es, y es muy simpático lo que pensé cuando la oía haciendo la introducción, porque usted sin duda refleja lo que la gran mayoría de los costarricenses hoy reflejamos en nuestra escala de valores, donde reconocemos la importancia de la biodiversidad y la naturaleza. Yo crecí en una Costa Rica en los años 60, 70 y 80, donde eso era muy diferente. No había un valor y un reconocimiento de la biodiversidad, y por el contrario, la naturaleza era una amenaza al desarrollo y el crecimiento del país, porque pues las áreas con bosques eran áreas improductivas y la visión de aquel momento era poner la tierra en producción, así que pues no había ese valor que hoy tenemos tan fuerte sobre la biodiversidad, y sin duda eso demuestra el gran avance que el país tiene. Así que pues me alegra muchísimo poder conversar de este tema donde todos los costarricenses hoy entendemos perfectamente la importancia de la biodiversidad. Y sí, Costa Rica es uno de los países que tiene mayor diversidad biológica. Usted mencionaba un número de 500.000 de especies, posiblemente ese es un número muy bajo si hoy reconocemos que solo conocemos alrededor del 20% de la vida, flora y fauna del planeta. Conocemos muy bien ciertos grupos, el grupo de los mamíferos, las aves, los vertebrados y en alguna medida los invertebrados, pero desconocemos en gran medida todas las diferentes formas de vida, particularmente aquellos invertebrados que tiene el planeta, y los que más saben de esto nos dicen que muy posiblemente conocemos y hemos científicamente registrado alrededor de posiblemente el 20 al 25% de la diversidad biológica. Así que hay una gran tarea en temas de investigación y desarrollo. Lo otro que es muy importante es que cada vez entendemos más y mejor que sin una naturaleza saludable, la prosperidad del ser humano está condicionada, y que por los hábitos y consumo que tenemos los seres humanos, 7.4 billones de personas en el planeta, es un patrón de consumo y producción totalmente insostenibles, explotando al máximo la biodiversidad y los ecosistemas. Estamos poniendo en grave aprietos el futuro de la humanidad y sin duda de esa aspiración que tenemos de desarrollo social. Eso es otro elemento que me parece muy importante, que no existía antes. Hoy la ciencia es clara y contundente sobre el beneficio que nos da la naturaleza en mantenerla y en restaurarla. Y no es esa dicotomía que existía en el pasado, donde o protegemos la naturaleza o los seres humanos producimos nuestros alimentos y nuestra energía. Y eso está más que superado. En la teoría y en la ciencia, en las políticas públicas, hay que reflejarlo de una manera más clara y más contundente. Y en ese marco también importante señalar que también esa toma de conciencia ha ido, se ha ampliado, porque antes, como usted decía, pues estudiábamos y considerábamos importantes solo ciertos grupos de especies. Hoy por hoy tenemos una visión más integral donde sabemos que todas las diferentes especies son importantes en los diferentes ecosistemas. Sí, claro que sí. Y bueno, los campesinos, abuelos de nosotros que trabajaban en la finca de café, sabían lo importante que eran las abejas nativas que vivían en el bosque para la polinización de la mata de café, y sin una polinización no hay grano de café y no hay cosecha de café. Sí. Aún lo anterior, pues muchas de las políticas de desarrollo de este país se basaron
en modelos que no reconocían ese valor, y de ahí la importancia. Y creo que esto es algo tremendamente importante para el país. Hay una relación directa entre desarrollo económico y bienestar social con el estado de la naturaleza. Y creo yo que debemos ver la naturaleza como un capital, como una cuenta de ahorro en el banco, donde nosotros tenemos que pues vivir de los intereses y manejar el principal de una manera muy astuta e inteligente. Y así debe ser como manejemos la naturaleza. Desgraciadamente nos estamos comiendo los intereses y el principal, y pues al fin de mes no vamos a tener con qué pagar la cuenta. Esa cuenta la va a pagar el más pobre, el que vive al lado bajo de la cuenca, o la futura generación. Y de ahí donde hay conceptos innovadores que tienen que ver con esa responsabilidad intrageneracional, que tiene que estar en el centro de la formación de los niños, en todos los fundamentos de la cívica, en la educación preescolar, escolar y secundaria, y sin duda pues en los rangos de la academia y las universidades. Y a eso vamos. Entonces, ¿cómo generar un avance que propicie un cambio del sistema? Y ese es el gran reto que tiene Costa Rica y que tiene la humanidad. Costa Rica en los últimos 30 años ha hecho bastante bien los temas de biodiversidad. Falta mucha investigación para poder determinar los impactos de las políticas públicas, pero creo yo que es fácil demostrar el hecho de que Costa Rica ha duplicado la cobertura de los bosques, a la vez que la población se duplicó, la economía se triplicó, y donde hoy protegemos biodiversidad no estamos compitiendo por donde producimos nuestros alimentos y por donde producimos nuestra energía, que es el gran conflicto que existen en la gran mayoría de todos los países del mundo, y Costa Rica como que supera eso. Eso se da gracias a un minaje fuerte, a políticas públicas muy fuertes en el tema de biodiversidad, pero desgraciadamente no cerramos el círculo de política e institucionalidad ambiental, donde los temas de contaminación no son una competencia del MINAE. Temas de contaminación de suelos, agua y aire son competencias del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura, y el manejo de esas responsabilidades ambientales en esas otras instituciones se ha manejado de manera diferente. Es un gran reto que hay que hacerlo. Ya hay que reconocer que el tema ambiental no es un tema del MINAE, sino es un tema del gobierno central, y vamos avanzando en esa dirección a un paso muy lento. Le voy a citar un ejemplo de lo que me parecería a mí algo interesante. Cuando entra un gobierno y nombra al ministro y los viceministros del Ministerio de Salud, siempre nombra a un profesional en ciencias médicas, aun cuando ese ministerio tiene las competencias ambientales. ¿Por qué no nombra un ingeniero sanitario, un ingeniero ambiental? Con pequeños cambios de ese tipo, podemos avanzar en esa agenda pendiente, seria, ambiental que tiene el país, porque aun cuando los temas de bosques, biodiversidad, áreas protegidas hemos avanzado y consolidado cosas muy importantes, y falta mucho por hacer en el tema de contaminación, el avance es mínimo, y nos encontramos igual que cualquier otro país que en vías de desarrollo, que no reconoce el impacto social y económico de la contaminación del suelo, el agua y el aire. Sí, ese punto es importante, y tal vez usted nos pueda ayudar a comprender un poquito más por qué en una línea hemos avanzado mucho, porque tanto que tenemos reconocimiento internacional en muchos ámbitos, ¿verdad? Pero en esa otra que tiene que ver con el control de los diferentes tipos de contaminantes o diferentes afectaciones que puedan estarse dando en nuestro entorno, en eso no logramos avanzar mucho. Es como irónico, es como ¿verdad? Como que usted jala por un lado, pero por el otro como que lo deja suelto. Es muy irónico desde cualquier perspectiva que usted la quiera ver. Incluso, póngase usted yo me pongo en el caso de los ministros de salud que hemos tenido, gente que ha ayudado que pues los niveles y los índices de salud que tiene Costa Rica sean los que son, y son de primer nivel. Pero esos ministros de salud, ellos entienden perfectamente que un ambiente contaminado afecta los objetivos de salud pública que ellos buscan. La contaminación de químicos en las fuentes de agua de las comunidades rurales, veamos el caso de las piñeras, que se ha demostrado que han contaminado fuentes de agua de comunidades rurales, incide directamente en la salud. Y aún sabiéndose eso, hablando de la ironía del sistema que tenemos, pues no se toman las medidas. Yo sin duda creo que
primero tenemos que reconocer que el MINAE tiene el 50% de las competencias ambientales asignadas por leyes ambientales, el otro 50% se distribuye en diferentes instituciones, y aun cuando hay toda una gestión del manejo de los recursos naturales integrado a través de las diferentes instituciones o por un sistema de planificación subsectorial, eso no tiene dientes, eso no responde a un presupuesto público, y ahí es donde el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Planificación pueden ayudar. También el perfil del nombramiento de los ministros y viceministros tienen que tener eso. Y creo yo que cada vez más ministros de Agricultura, ministros de Obra Pública y Transportes, ministros de Salud entienden perfectamente el reto ambiental que tenemos en la próxima década, donde todos estos temas de pérdida de diversidad biológica y cambio climático van a incidir en la infraestructura, en el transporte, en la producción de alimentos y en la salud de los seres humanos. Van a venir profesionales que van a ser ministros que lo entienden perfectamente, y eso sin duda nos va a ayudar a cerrar ese círculo imperfecto que tenemos en Costa Rica, donde hemos hecho cosas en el tema ambiental muy bien y otras han quedado al margen. Contar con información fidedigna, científicamente generada, es fundamental en esa toma de decisiones que usted menciona. Carolina Sáenz Bolaños es investigadora del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre y Combis de la Universidad Nacional. Ella explicó por qué es importante desarrollar proyectos de investigación y monitoreo sobre el tema de la biodiversidad en las diferentes áreas que se requiere en el país. Es importante tener este tipo de información, porque entonces, ¿de qué manera, si nosotros hacemos esto, cómo va a afectar a la biodiversidad? En este caso yo menciono mamíferos, que es lo que nosotros nos enfocamos, pero aquí va de todo, va la vegetación afectando el ecosistema, y también las especies, no sé, de aves, reptiles, anfibios, que también, digamos, van a tener una afectación en cuanto a esto. Entonces creo que eso es como uno de los grandes aportes que nosotros generamos. Bueno, primero que nada, mostrándole a la gente qué es lo que hay, cómo está, cómo se va comportando en el tiempo, pero también es como, dice, usted sabe qué es lo que tiene, ya sabemos cómo lo tenemos que cuidar, cómo lo tenemos que proteger. Entonces creo que eso es como lo que nosotros nos enfocamos de hacerle ver a la gente qué es lo que hay, cómo está, y que se apropien también de eso. Por otro lado, también se les facilita a los tomadores de decisiones cierta información, ciertas recomendaciones que se tomen en cuenta. Es un poquitito más complicado, pero bueno, es el esfuerzo que nosotros tratamos de hacer, de decir, de darle ciertas pautas de cómo se puede manejar o qué se puede hacer para mejorar y para mantener esas especies en esa área por más tiempo. Y creo que también otro punto que nosotros hemos venido trabajando ya hace algún tiempo también con empresa privada para poder mantener estas investigaciones a largo plazo, que es lo fundamental, ha sido también brindar ciertas capacitaciones, involucrar a las personas locales en este tipo de actividades, también como para que ellos sientan esa apropiación de los recursos, de lo que ellos tienen en el sitio, y que sean un aliado más en este proceso de conservación, y por ende mantener esa biodiversidad en el ecosistema. ¿Considera usted que Costa Rica ha contado con la información necesaria que se genere tanto en el ámbito gubernamental como privado para tomar esas decisiones que todavía tenemos pendientes en el ámbito de la conservación de la diversidad? No, definitivamente no. Y le voy a citar un ejemplo. El primer trabajo que yo tuve en el Ministerio de Ambiente y Energía fue por ahí del año 94-95, y teniendo una formación en legislación ambiental, pues me interesé en cuáles eran los criterios que se utilizaban en el ministerio en aquel momento para establecer el cuadro de vedas. El cuadro de vedas era un decreto ejecutivo que establecía cuáles especies se permitían cazar y no cazar. Eso fue el pasado, eso fue el siglo pasado. Hoy no se permite la cacería. Pero a mí me llamaba muchísimo la atención, tenía mucha curiosidad de cuál era la evidencia científica, la información para poder poner el tepezcuinte en la especie o en la lista de especies amenazadas o en el cuadro de vedas.
Y no hubo una sola persona en aquel momento que me dijera que tenemos un sistema que sistemáticamente analiza el estado, en aquel momento, especies mayores, vertebrados mayores, para poder establecerlas. Y era pues una combinación de algunos estudios que algún investigador o algún estudiante había hecho sobre el venado cola blanca o la danta o el chancho cariblanco o cualquier otra especie, con observaciones de guardaparques y otros. Así que pues era muy poco profesional y no estaba basado en los datos. Eso fue en el año 94. Aún y cuando tenemos una capacidad humana y recursos financieros superiores a los que teníamos, no es muy diferente la situación aquella a la que hoy nos encontramos. El Ministerio y el SINAC, el Ministerio de Ambiente y en este caso el SINAC, no tienen un presupuesto y un personal dedicado al monitoreo sistemático dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas. Hemos avanzado en capacitar y entender el trabajo del monitoreo y sin duda hemos avanzado con el desarrollo de nuevas tecnologías. Las cámaras trampa nos dan muchísima información y van llenando vacíos. Pero mi mensaje es que ha sido con tanto problema de recortes presupuestarios y crisis fiscal, o sea, yo he sido 3 veces ministro de Ambiente y en las 3 administraciones me ha tocado recortes al Ministerio de Ambiente. Y esos recortes inciden en rubros como la investigación, el desarrollo y en este caso el monitoreo. Entonces, eso ha afectado tremendamente toda esta área. No podemos medir el impacto de la gestión del manejo de la biodiversidad sin datos y sin evidencia. Así es. Y la evidencia que tenemos pues no deja de ser muy diferente a la anécdota que yo le comentaba en 1994. Vamos avanzando y llenando ciertos vacíos. Creo que hoy pues hay una aceptación de los que trabajan en la gestión del manejo de la biodiversidad, que muchas especies se han recuperado, especies que estaban amenazadas en los años 60 y 70, el jaguar, la danta y algunas especies mayores, por el buen manejo y porque el turismo de naturaleza se convirtió en la fuente número 1 de ingreso y de empleo en la Costa Rica rural, que esto es algo muy interesante. El turismo de naturaleza antes de la pandemia estaba generando más empleo que la agricultura. Y eso es un cambio de paradigma al modelo económico rural. Pero bueno, se tiene esa información, pero sin duda la afectación, particularmente por el uso intensivo de agroquímicos en la agricultura y la contaminación por las actividades industriales y urbanas, ha generado grandísimos impactos en una biodiversidad muy desconocida que son los invertebrados, todo lo que son insectos y de ahí para abajo. Y ellos son los pequeños eslabones que mantienen esa pirámide de vida que hacen que los seres humanos podamos producir alimentos y vivir con el nivel de vida que vivimos hoy. Creo yo, sin duda, que tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia una sistematización de sistemas de monitoreo que puedan darnos información confiable sobre la gestión del manejo, ya no del área silvestre protegida, sino del paisaje, porque Sí. ya sabemos que en el área protegida, pues esas especies se van a mantener, pero a nivel de paisaje, que es donde el abordaje debe darse, nos falta muchísimo. Y en ese abordaje del paisaje que usted dice, uno de los principales retos, que hay un llamado de atención constante de los diferentes grupos que trabajan en este tema sobre la afectación de las comunidades por el tema del cambio climático. Bueno, el cambio climático es otro elemento. Vamos a ver, el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica no son cosas aisladas o separadas. Exacto. Son los dos lados de la misma moneda. La misma cosa, sí. Es la misma cosa. Y es ni más ni menos que el producto de un sistema global de consumo y producción que es totalmente irracional e insostenible. Lo bueno es que la ciencia nos indica que hay modelos de consumo y producción diferentes al actual, que no van a poner en amenaza el capital natural del planeta, la naturaleza, y que nos van a dar esa prosperidad que buscamos, esa prosperidad material o no material, intelectual, la prosperidad en términos amplios de desarrollo humano, y hacia eso nos dirigimos. Eso va a requerir un cambio generacional, sin duda. Los líderes que tenemos en el sector público y privado están lejanos de entender lo serio de la situación.
Usted nada más vea los twitters del secretario general de Naciones Unidas y lo que pone todas las semanas. Y todo lo que el secretario general de Naciones Unidas pone está sustentado en la ciencia, en los datos, en la investigación científica, y es tremendamente serio el reto que tenemos. Así Lo es. importante es que tenemos el conocimiento, la tecnología, tenemos los recursos financieros para hacer el gran cambio, pero para ese gran cambio tenemos que sobreponernos a problemas globales como el nacionalismo, la pérdida de fe en el sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, la cooperación internacional. Todos son elementos importantes para poder generar un esfuerzo que vaya hacia un cambio de modelo. ¿Cómo debería ser ese modelo en un mundo ideal? El modelo actual es un modelo, como lo decía anteriormente, es irracional en cuanto al uso racional y optimización de los recursos naturales, y es totalmente lineal. Usted extrae un recurso natural, puede ser un mineral del suelo, el oro, el petróleo, la madera, el suelo, lo extrae, lo procesa. Al procesar ese producto hay grandes cantidades de desecho y gran consumo de agua y energía, y al final todo se desecha. Todo se desecha. Ponga usted atención un día todas las cosas que usted echa en el basurero de la cocina, y todo es desechable. Todo es desechable. Cuando yo crecí las cosas no eran desechables, hoy todo es desechable, y si usted va al supermercado a buscar una opción no desechable, no la encuentra. Vaya a tratar de buscar los hombres, una navajilla, todo es desechable. Entonces ese sistema lineal destruye el recurso natural al extraerse la materia prima, al procesarse el producto es intensivo en el uso de agua y energía, y genera contaminación, y al final todo termina en un vertido, en un desecho. Muchas veces son desechos tóxicos. Hay que cambiar el sistema hacia un sistema circular, y hay muchísimas maneras de movernos hacia un sistema circular, y empecemos por la matriz energética. La matriz energética, pues podemos, y Costa Rica en el tema de electricidad lo ha hecho muy bien, porque producimos casi que el 100% de nuestra electricidad con fuentes renovables. En el sector transporte, que utilizamos mucho combustible, pues solo utilizamos combustibles derivados de combustibles fósiles, pero es irónico que aun y cuando la electricidad la generamos sin contaminar y más barato por unidad de energética que usar el petróleo, vamos muy lento en esa electrificación del sector de transportes, que es hacia donde deberíamos ir. Este es un ejemplo de esos esfuerzos de economía circular. Ponga atención de nuevo a su basurero en la cocina. Usted ve el basurero de la cocina y el 70% son desechos orgánicos. Desde cáscaras de huevo hasta cáscaras de banano. Y todo eso lo tiramos al basurero y va al relleno sanitario. El 70% es compostable. Lo puedes disponer en tu casa sin que vaya al relleno sanitario, y en la descomposición de ese material orgánico hay contaminación del agua y del aire. Y qué bueno, entonces lo utilizamos ahí. Y el otro 30% de lo que usted tiene en el basurero es plástico, es aluminio, es papel, o es vidrio. Y todo eso se puede reciclar. Para el año 2050 tenemos que ser cero desechos, cero desechos. Para el año 50 tenemos que evitar que la temperatura promedio del planeta aumente 1.5 más grados que la línea base que era hace 100 años, y para el año 2050, en lugar de perder biodiversidad, estaremos ganando biodiversidad si nos movemos hacia un sistema de una economía circular. Hoy, el modelo económico, que yo llamaría un modelo neoclásico, tiene como aspiración superior máxima el crecimiento y competir. Ese es el objetivo del sistema económico, sin reconocer que hay límites planetarios. Entonces, debemos movernos de ese modelo económico a uno circular, como le indicaba anteriormente con este par de ejemplos. Bueno, esperemos que reflexiones como esta y muchas otras que sé que se están dando en muchos espacios del país sirvan para que cada vez más personas se unan a esos esfuerzos que se están llevando en diferentes partes, comunidades, instituciones, grupos organizados, personas como usted que conversan todo el tiempo sobre este tema, nos mueva a ese nuevo modelo que necesitamos para asegurar la preservación de la biodiversidad en el país y por supuesto pues aportar a la del mundo de alguna forma. Muchísimas gracias, don Carlos Manuel, por acompañarnos en esta primera etapa del programa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Una Mirada.
Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que tenemos como país en materia de conservación de la biodiversidad, porque la biodiversidad es muy importante para la preservación tanto de la vida humana como de la vida del planeta. Para continuar conversando sobre este tema nos acompaña en este segundo bloque Bernard Herrera Fernández, quien es investigador del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la UNA. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias, encantado de estar aquí con usted. Como conversábamos en el primer bloque, es muy importante que todas las personas en una sociedad como la nuestra y ojalá en el mundo entero tomemos conciencia sobre la importancia que tiene precisamente la conservación de la biodiversidad para asegurar la vida en el planeta. Así es, la biodiversidad es el componente esencial, diría yo, del desarrollo actual y el desarrollo futuro. De la biodiversidad, de su cuidado, de su salud, dependen múltiples servicios ecosistémicos de los cuales pues hoy dependemos. Servicios ecosistémicos como provisión de agua, polinización, que es fundamental, por ejemplo, para los sistemas de alimentación, y otros muchos más que dependen de las comunidades. Hoy, actualmente, si lo vemos desde la perspectiva regional en Centroamérica, aproximadamente un 60-70% de las poblaciones rurales de Centroamérica dependen de los servicios ecosistémicos, dependen de la naturaleza. Entonces estamos hablando básicamente no de un lujo, sino efectivamente de sistemas que sostienen la vida en el planeta. Y como decía don Carlos Manuel Rodríguez en el primer bloque, la importancia de que a diferencia del siglo XX, en este siglo tenemos una concepción más integral, le damos importancia a todos los elementos que forman parte de este círculo de la biodiversidad y no solo a aquellos a los que se consideraba que se les podía sacar algún provecho. Correcto, cada día, ¿verdad? Estamos avanzando hacia ese mejor conocimiento, mejor difusión de la biodiversidad y de sus beneficios, como usted bien planteaba inicialmente. Creo que hay que profundizar más, tal vez estamos dándole mucho más valor a los productos de esa biodiversidad y no tanto a los procesos que sostienen la biodiversidad. Creo que también hay que enfatizar en la importancia que tienen esos procesos. ¿A qué procesos me refiero? Por ejemplo, el proceso ecológico de polinización, que es fundamental, es decir, no solo nos importa el producto del alimento, por decir el café, sino nos tiene que importar mucho más esos procesos. Y a esos procesos hay que asociarlos también con las necesidades de las personas. En la medida que nosotros podamos entender la relevancia y la importancia de esos procesos, así en la medida pues vamos a tener capacidad para tomar mejores decisiones. Sí, qué importante porque son múltiples los retos que tenemos como país en esta materia, pero uno de esos es precisamente eso que usted mencionaba, o sea, tenemos que conocer nuestro entorno, nuestro ambiente y nuestra biodiversidad para poder tomar decisiones adecuadas según se vaya presentando diferentes necesidades, ¿verdad? Y que no solo involucran a los ambientes, digamos como tales, a las especies, sino que también involucran a las personas. Correcto. Y eso es todo un paradigma en biología de la conservación o en ciencia de la conservación. Conocer la biodiversidad. ¿Será que tenemos toda la capacidad, toda la tecnología para conocerla? Es una pregunta de investigación de fondo. Desde el punto de vista práctico, uno lo que, ¿verdad? La perspectiva que tiene es cómo reducimos esa gran incertidumbre que tenemos alrededor de la biodiversidad. Y ahí tiene un rol importantísimo el conocimiento y el monitoreo. En la medida que podamos generar información permanente, sin necesariamente pensar que tenemos que conocer todo, pero tenemos información, como bien decía don Carlos Manuel en el segmento anterior, para poder mejorar esas decisiones que vamos a tomar. Yo creo, personalmente pienso que hay que hacer un esfuerzo enorme, no solo en generar información a través de sistemas de monitoreo, sino también en cómo esa información se involucra en los procesos de toma de decisión. No es suficiente tener información, y eso lo hemos visto en diferentes espacios de la política pública o de la toma de decisión, inclusive a nivel de fincas agrícolas. Es necesario tener mecanismos formales para que esa información que generamos en la investigación pase a ser parte
de otras personas y de otros contextos socioeconómicos para que pueda ser incorporada. Creo que hemos avanzado en los sistemas de monitoreo, hay mucho que hacer, pero nos queda todavía más ese reto de cómo incorporarlo en esos procesos de toma de decisión para diseñar mejores política pública en este caso. Sí, de hecho ese es uno de los llamados del primer Congreso Científico de Biodiversidad y Conservación que tuvo lugar en noviembre de 2021. Hacen un llamado a la importancia de fortalecer el tema del monitoreo, pero no en términos generales, sino que hay áreas en las que se conoce muy poco, y uno de los llamados precisamente es sobre el área marítima de Costa Rica, porque de repente de ser un país de 51.100 kilómetros cuadrados, tenemos como 200 millas náuticas de un lado y de otro, y eso involucra una gran responsabilidad también, porque es un área, ¿verdad?, a la cual durante mucho tiempo, pues como país no le habíamos prestado tal vez la atención que se requería. Es cierto, durante este primer congreso científico, y gracias por mencionarlo, porque eso fue un esfuerzo de todas las universidades públicas del país, más el Centro Científico Tropical y la Comisión para la Gestión de Ecosistemas de la UICN, quien en conjunto diseñamos ese evento con excelentes resultados. Uno de ellos fue efectivamente un llamado a generar sistemas de monitoreo, como usted bien dice, no solo para la tierra o para la biodiversidad terrestre, sino también para la biodiversidad marina, para la costera, y algo que hemos olvidado muchísimo en el país, que es la biodiversidad de los sistemas acuáticos, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, ¿verdad? Esa biodiversidad que está en peligro, está altamente amenazada porque los ríos, pues, todos sabemos, ¿verdad? No los cuidamos. Contaminación, mucha contaminación, básicamente son caños para desechos, y eso es uno de los grandes retos que tenemos. En la parte marina, sin duda, hemos hecho grandes avances, pienso yo, de la perspectiva de conocer esa biodiversidad, pero nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Otro llamado, y que creo que está relacionado con lo que mencioné anteriormente y con los sistemas de monitoreo, otro llamado del Congreso es a la acción colectiva. La academia se da cuenta ¿verdad? de su importancia de generar información, pero también reconoce la necesidad de trabajar en forma más cercana con las comunidades, con los usuarios de esa biodiversidad, de esos servicios ecosistémicos, con los tomadores de decisión de diferentes sectores, y hay un llamado fuerte a la acción colectiva. Es la acción colectiva la que nos va a poder ayudar a identificar cuáles son los problemas principales y cuáles son esas soluciones integrales. La investigación va necesariamente a responder a problemas muy prácticos que tienen esas comunidades o que tiene la política pública. Entonces, una de las grandes conclusiones, si uno revisa la memoria del evento, es efectivamente esa, ¿verdad? Trabajemos en conjunto, busquemos mecanismos de trabajar cada vez más de cerca en buscar soluciones conjuntas. Esas investigaciones son fundamentales, buena parte de ellas las realizan las universidades públicas de Costa Rica, para contar precisamente con esos datos que necesitamos para conocer de una mejor manera nuestro entorno, sea terrestre, acuático, o sea animal, vegetal o lo que tenga que ver con los seres humanos, para poder tomar decisiones más integrales. Sin duda, ¿verdad? Y Juan Carlos Manuel lo mencionaba, ¿verdad? Cómo antes se tomaban, o la necesidad de información para diseñar política pública. Hoy más que nunca pienso yo que el conocimiento es fundamental. La velocidad de los cambios que estamos experimentando es muy alta, ¿verdad? Casi a veces no vamos a tener tiempo de ajustarnos con los cambios socioeconómicos, los cambios globales y el cambio del clima. Y ahí el conocimiento es el que nos va a ayudar a adaptarnos y a poder reaccionar a tiempo. Y es cierto, la investigación es ¿verdad? La principal vía de generar ese conocimiento. Pero creo yo que ahí, un poco retomando el concepto de acción colectiva, necesitamos como universidades buscar una mayor colaboración con la política pública. Parte de los ejercicios que se hicieron durante este congreso fue un ejercicio de priorización de preguntas de investigación. Es decir, toda la investigación es importante, posiblemente sí, pero la pregunta que nos hicimos es cuál es prioritaria para resolver problemas de política pública en Costa Rica relacionados con conservación de biodiversidad. Y efectivamente, durante un proceso largo de consulta con diferentes investigadores a nivel del país, consultamos alrededor de 450 personas vinculadas
con toma de decisiones, investigación, gerencia de organizaciones no gubernamentales, logramos hacer una identificación de preguntas claves para política pública. ¿Cuáles de las que sobresalen de esas preguntas de investigación? Y eso es lo que usted mencionaba. Bueno, ¿cuál es el impacto que estamos teniendo con inversiones en política pública del Estado? Por ejemplo, ¿estamos o no estamos conservando biodiversidad dentro de áreas protegidas o fuera de áreas protegidas? Sí. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la política de reducción de contaminación por agroquímicos, por ejemplo? Ese tipo de preguntas son las que cada vez se vuelven más importantes para rediseñar e informar sobre políticas de desarrollo del país. Y todos estos aportes, como usted dice, conlleva a desarrollar esa política pública que necesitamos. Ahora, ¿por qué si conocemos todo esto, la política pública avanza en un sentido, como lo veíamos con don Carlos Manuel al inicio, avanza en el sentido de la conservación de la biodiversidad, pero no avanza en temas tan álgidos como el tema de la contaminación? Yo creo que sí hemos logrado, ¿verdad?, integrar buena información que se ha generado. Habría que entender un poco cuáles son esos mecanismos, ¿verdad?, que determinan que efectivamente la información sí logre pasar a la política pública. Creo que hay que trabajar más en mecanismos formales, es decir, mecanismos de coordinación. Ya hemos avanzado, por ejemplo, la Agenda Agroambiental de Costa Rica es un mecanismo que ha generado espacios de encuentro entre, en este caso, la agricultura y la conservación de biodiversidad. Creo que hay que profundizar ahí, y son esos espacios efectivamente donde necesitamos mayor participación de las universidades para que esa información logre permear. Y hay, desde mi perspectiva también, hay una necesidad de generar mayores grupos de discusión que logren, vamos a usar una palabra que no me gusta mucho, pero es traducir esas claves en que se genera la investigación científica, porque es muy específica, ¿verdad?, en traducir y hacerle llegar esa información a los usuarios de la información científica para que la incorporen en los procesos. Es decir, no solo es falta de mecanismos formales, sino también falta de acceso a esa información. Y creo que ahí hay una responsabilidad de ambas partes, pero las universidades tienen ¿verdad?, un gran reto de poder diseñar procesos de investigación dirigidos a que el usuario pues obtenga esa información y pueda vincularla a los procesos para los cuales lo necesita. Claro, un buen ejemplo de un proyecto en el que se trabaja tanto, ¿verdad?, la parte ambiental y la parte de las especies, como también la parte comunitaria, es la que nos expone Víctor Montalvo Guadamuz en el siguiente video. Él es investigador del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la UNA y nos contó cómo, gracias al monitoreo que han desarrollado durante 12 años en el área de conservación Guanacaste, se puede comprobar que la biodiversidad de la zona ha mejorado a lo largo del tiempo y las poblaciones de jaguares, por ejemplo, han incrementado. Caso contrario sucede en Corcovado, donde el monitoreo pues refleja lamentablemente un deterioro en la población de jaguares. Todo esto se realiza tanto desde el punto de vista científico de la investigación, pero también involucra a una parte de la comunidad. Claro, una de las mayores necesidades que tiene nuestro país es conocer el estado de los recursos que tenemos. Si nosotros como país no conocemos el estado de nuestras áreas protegidas, de nuestras poblaciones silvestres, difícilmente vamos a poder implementar medidas de manejo y conservación que se adecúen a las necesidades que se tienen. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros hacemos es seguimiento con cámaras trampa y también telemetría satelital. ¿Por qué es importante esto? Con las cámaras trampa, al menos con las poblaciones de felinos y mamíferos, podemos estimar las poblaciones. Si nosotros conocemos los estados poblacionales, podemos saber cómo son las tendencias en el tiempo. Entonces, por ejemplo, te puedo dar un caso. Parque Nacional Guanacaste y Santa Rosa. Tenemos 20 años de estar trabajando y tenemos actualmente 12 años ininterrumpidos con datos de cámaras trampa. A la fecha de hoy, si alguien me pregunta cómo van las poblaciones de jaguar, yo le puedo decir, bueno, hace 10 años habían, en un área de 100 kilómetros cuadrados, habían 2, 3 individuos, a la fecha de hoy hay 5. Las tasas de reproducción de estos animales están incrementando
Y además de esto, podemos ir viendo cómo la dinámica de ese ecosistema empieza a cambiar. Entonces aquí cuando decimos, bueno, ¿se están haciendo mal o se están haciendo bien las cosas? Nosotros podemos decir, sí, las poblaciones están incrementando, están ocurriendo cambios positivos, estamos haciendo bien el trabajo. Pero si vamos a otras partes, como es lamentable decirlo, pero el Parque Nacional Corcovado, vemos cosas totalmente diferentes, como que las poblaciones de jaguar cada vez van para abajo, las poblaciones de chancho de monte también. Entonces, es muy difícil poder decir cuando se está haciendo algo bien o mal si no tenemos información. Prácticamente la información que se genera es información para generar tomas de decisiones. Mucha de la información que se ha generado en este proyecto ha servido en el pasado para incidencia política y al mismo tiempo toma de decisiones y campañas ambientales. Y precisamente una de esas tendencias en investigación, que más que una tendencia es una realidad, que llegó para quedarse, aunque muchos al principio no querían reconocerlo como tal, es el tema del cambio climático. Sin duda, ¿verdad? Como bien se mencionaba también en el segmento anterior, el cambio climático y la biodiversidad es la cara de una misma moneda. Es decir, estamos ya enfrentando impactos del cambio climático en diferentes ecosistemas y especies en el país. Es decir, no es algo que va a venir en el futuro, es algo que ya está pasando. Sí. Hay documentación, ¿verdad?, de publicaciones científicas en el bosque nuboso Monteverde, por ejemplo, que demuestran que el bosque nuboso está cambiando, que ese grado de nubosidad está desapareciendo y eso está transformando la ecología del sistema. Estamos viendo cambios en las poblaciones de insectos que se mencionaron anteriormente. Hay una reducción, una tendencia a la disminución de las poblaciones de insectos en el área de conservación Guanacaste, en el bosque seco, documentado por el doctor Jansen. Y así en otros ecosistemas estamos viendo ya una repercusión importante en la biodiversidad. A futuro, los modelos, ¿verdad? Usamos modelos para proyectar esos cambios a futuro, de qué es lo que va a pasar, pues también, ¿verdad?, nos están informando de que vienen cambios importantes en ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema de páramo va posiblemente a tener transformaciones importantes en el futuro, y así otros ecosistemas como bosque seco. Entonces es algo con lo que ya estamos viviendo y necesitamos, además de los retos que tenemos, pues tenemos este otro, ¿verdad? ¿Cómo generamos información para poder adaptarnos a esas nuevas condiciones del clima? ¿Qué información hay que generar para cambiar ese modelo? De nuevo, aquí el monitoreo, la generación de información permanente es algo que es fundamental para la adaptación al cambio climático, para esas nuevas condiciones del clima. Si antes era importante generar información, ahora se vuelve más relevante. Vuelvo a repetir, ¿verdad? En la medida que tengamos información, así vamos a tener capacidad para diseñar, capacidad de reacción, básicamente. Entonces el monitoreo del cambio del clima y sus impactos va a ser fundamental. No conocemos con ningún grado de certidumbre, diría yo, cuáles van a ser esos impactos. Conocemos o tenemos una idea de cuáles serán esos impactos, pero no tenemos certeza. Solo con información permanente vamos a poder reducir esa incertidumbre y poder generar, como dije anteriormente, capacidad de adaptación. Sí, y en esa capacidad de adaptación, como también fue una de las conclusiones del primer Congreso Científico de Biodiversidad y Conservación, ellos hacen un llamado de atención muy importante sobre el tema de que todo esto, al final, a quien involucra es a la gente que tal vez hace unas generaciones consideraba que eso no les iba a afectar en nada, que si el jaguar desaparecía, a mí eso no me iba a afectar. Hoy tenemos el conocimiento de que no es así, porque no solo todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sino también con todos estos cambios que se están dando en la biodiversidad del país y del planeta, de una u otra forma, están afectando también a las poblaciones humanas. Totalmente de acuerdo. Y, digamos, elaborando sobre lo que usted menciona, hay un tema que muchas veces no mencionamos, que es la sinergia entre estas amenazas del cambio del clima y otras amenazas actuales que tenemos. Por ejemplo, la sinergia que vamos a encontrar entre un calentamiento o temperaturas más altas, la probabilidad de fuego y el cambio del clima.
¿verdad? Es posible que vayamos a encontrar más probabilidad de fuego en los bosques secos en el futuro que ahora. Y eso son sinergias, ¿verdad? Es decir, ahí es donde también las comunidades tienen un rol fundamental. Y por eso, desde mi perspectiva, necesitamos hacer una campaña a nivel nacional e internacional muy fuerte de educación alrededor del cambio del clima y qué es lo que significa. Y también no solo una campaña de educación, sino también cuáles son las oportunidades que se generan con las comunidades para dar respuesta. Es decir, no solamente es la política pública como tal, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque en ambas direcciones, pero necesitamos dar información, dar los instrumentos a las comunidades para que participen de esas soluciones, sean capaces o seamos capaces en este enfoque colaborativo de identificar los problemas y de generar soluciones. Y ahí, ¿verdad? El tema de innovación social, de innovación tecnológica, se vuelve una plataforma fundamental y de nuevo es donde las universidades, con todas las capacidades que tenemos en el país, pueden jugar un rol desde mi perspectiva diferenciador. Esos esfuerzos definitivamente deben ser integrados y involucran múltiples sectores, porque uno de los aspectos que también, como usted menciona, hay muchos aspectos como de los que no nos hemos dado cuenta o nos hemos hecho de la vista gorda, pero del cual uno de ellos, de los que estamos viviendo consecuencias inmediatas, es todos esos, ¿verdad? Todos esos cambios, afectaciones a la biodiversidad que generan alguna consecuencia en el tema de salud, ¿verdad? Por la generación, por la aparición o reaparición de diferentes tipos de padecimientos que están asociados de una u otra manera con cambios en el entorno. Sin duda, ¿verdad? Mencionábamos que la biodiversidad es un tema inherente al desarrollo, ¿verdad? Al desarrollo sostenible, al bienestar humano. Y eso implica que tiene afectaciones en todos los sectores. Y en todos los sectores a diferentes escalas, ¿verdad? Sí. A escala nacional, a escala municipal, a escala de finca. Y ahí intervienen todas las personas y todos los sectores. Es decir, todos nos vemos beneficiados o todos nos vemos perjudicados. Creo que uno de esos grandes retos que debemos de fortalecer en el país es cómo integramos esa biodiversidad, los servicios ecosistémicos en esos diferentes sectores. Hemos hecho avances importantes de esa integración, pero nos queda un gran trabajo de mejorar la información, la investigación que los sectores, por ejemplo, el sector transporte, viendo ahora todos los, ¿verdad? Los diferentes acontecimientos que se han dado a raíz de los eventos extremos, muchos asociados al potencial cambio del clima, cómo, ¿verdad? Podemos integrar la restauración de los ecosistemas de forma preventiva ante estos eventos extremos. Y eso significan costos, ¿verdad? Significa reducción de costos, significa mejorar el mantenimiento de las carreteras utilizando en forma inteligente la biodiversidad. Y eso también tiene repercusión. Si yo logro ordenar las carreteras, también voy a poder ordenar o reducir el impacto que tiene esa erosión en el sistema fluvial. Y eso significa que si reduzco la erosión en el sistema del río, pues posiblemente los arrecifes coralinos que están en la costa van a tener menos impacto efectivamente por esos arrecifes y por lo tanto esos pescadores que dependen de ese arrecife van a poder tener una mejor capacidad o mayor cantidad, digamos, de pesca. Es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Para mostrar los efectos que se encadenan en los ecosistemas, pero que muchas veces desde el punto de vista de búsqueda de soluciones no las vemos de la misma forma integral en que suceden en la naturaleza. Creo que ahí es ese enfoque integral, ese multisectorial es a donde nosotros como sociedad debemos de aproximarnos. Y eso incluye también ir más allá de las áreas protegidas y pensar también en el paisaje, en el entorno general. Mencionaban en el Congreso la importancia de hablar, de integrar más el tema del agro, por ejemplo, de los sectores productivos. Sin duda, ¿verdad? Hay mucha biodiversidad remanente fuera de las áreas protegidas. Las áreas protegidas generan múltiples beneficios a las poblaciones cercanas que los rodean, pero en el agropaisaje, ¿verdad? Es donde hay mucha biodiversidad remanente y donde efectivamente se generan muchos de estos beneficios. Veamos el gran área metropolitana. El gran área metropolitana, donde vive cerca del
la mitad de la La mitad de la población del población, país, sí. pues todavía tiene alrededor de un 48% de cobertura de bosque, ¿verdad? Es un área, ¿verdad?, predominantemente urbana, pero la GAM tiene un 48% de bosque. Eso significa que ese bosque nos está generando una gran cantidad de servicios ecosistémicos, o está conteniendo una gran cantidad de problemas, como los que usted mencionaba anteriormente, ¿verdad?, potenciales enfermedades que son contenidas gracias a la salud de los ecosistemas. Y en el agro definitivamente creo que es otro de los grandes retos que tiene el país. Hemos logrado avanzar con algunos proyectos piloto, pero todavía nos hace falta profundizar más, generar mayor conciencia, generar más instrumentos que podamos realmente demostrar cuáles son esos servicios y cómo podemos compatibilizar, ¿verdad?, la producción con la conservación de la biodiversidad. Y para terminar, la importancia de la conciencia social, porque puede haber muchas investigaciones que den pie a muchas políticas, a muchas coordinaciones, pero al final la gente es la que de verdad tiene que poner las barbas en remojo y hacer lo que le toca para asegurar la preservación de nuestra biodiversidad. Sin duda, eso es un elemento que Costa Rica es fiel testigo, ¿verdad? La educación ha sido un elemento, un componente que nos ha transformado como sociedad, y por eso mencionaba antes la necesidad de profundizar en la educación alrededor de biodiversidad y servicios ecosistémicos, para que en el futuro nos pueda transformar en una economía y en una sociedad muchísimo más sostenible de lo que estamos intentando hacerlo ahora. Seguiremos apoyando sus esfuerzos. Muchas gracias, Bernardo Herrera, por su participación, y a ustedes por acompañarnos en este programa. Puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.